Perfecto. Vamos entonces a iniciar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Hijo y Dios del te salve Espíritu María, Santo. llena eres Amén. de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres Bendita entre tú eres todas las entre todas las mujeres y mujeres, bendito y es el bendito es fruto el de tu fruto de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por por nosotros los nosotros, pecadores, ahora y en ahora la y en hora de la hora nuestra de nuestra muerte. Pascua. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Como como era era en en el el ahora y principio, ahora siempre, y por siempre, los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado Pecado concebida. concebido. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuando entonces con la exposición de esta protocatequesis de San Cirilo de Jerusalén, solamente recordar cómo advierte a los catecúmenos que tienen que estar muy atentos, ya que efectivamente se van a tener que enfrentar de una u otra manera a muchos enemigos. Y él los agrupa en cuatro, digamos, secciones que están muy definidas, ¿no? O sea, me refiero enemigos en tanto no forman parte, digamos, del mundo cristiano y de la adhesión a Cristo. Y estos cuatro grupos serían entonces el grupo de lo que él llama, ¿no? Los griegos, es decir, los paganos, el mundo pagano, el mundo judío, que rechaza a Cristo, lo que él también llama samaritanos, samaritanos porque son pues, una mezcla, ¿no? Los samaritanos que tienen algo, digamos, del mundo judío y algo del mundo pagano, ciertamente están o asumen una especie de combinación de ambos mundos, del mundo judío, del mundo pagano, por eso les llama samaritanos. Y finalmente, el más o al que más señala San Cirilo de Jerusalén, que serían los herejes, ¿no? Y estos serían los más peligrosos porque están al interior mismo del cuerpo de Cristo, es decir, al interior mismo de la iglesia. Por eso es, digamos, para Cirilo tan importante que estemos como bien equipados y sobre todo bien preparados para no sucumbir en particular a la intriga y los embustes de los herejes. O sea que para San Cirilo de Jerusalén, los verdaderos enemigos de la iglesia son los herejes, aunque hay otros, digamos, elementos que igualmente toma en cuenta, como es, ¿no? El mundo pagano, el mundo judío, el mundo samaritano, que es una combinación de estos dos, pero sobre todo, ¿no? Le interesa y le preocupan los herejes porque estos emanan del interior mismo de la iglesia y son al final los que más confusión provocan. ¿Por qué? Porque toman algunos elementos de los misterios, es decir, de los contenidos mismos, ¿no? Del símbolo de la fe, todavía no se habla de doctrina cristiana, sino del símbolo de la fe, y llevan a cabo alteraciones que ponen en peligro la rectitud misma del creyente, ¿no? Por eso es tan importante para San Cirilo, como lo fue para los demás padres de la iglesia, tener muy en cuenta la realidad de los herejes y también, digamos, el daño que pueden llegar a provocar en la vida misma del cristiano, ¿no? Entonces, añade San Cirilo que debemos tener presente además la siguiente advertencia, ¿no? Y dice San Cirilo, aprende lo que se te dice y consérvalo siempre. O sea, que se entienda que la preparación, ¿no? Digamos, este periodo de formación no es algo meramente protocolario, o sea, no es ciertamente un adorno, sino una enseñanza, ¿no? Que debe servir como base y fundamento para toda la experiencia de fe a lo largo de la vida. O sea, de ese tamaño es la importancia de la formación catequética. O sea, las catequesis, ¿no? En estos tiempos todavía de los padres de la iglesia se consideraban la piedra angular de toda la vida del alma creyente, o sea, del discípulo de Cristo. Por eso se esmeraban tanto en la preparación, en un primer momento, como ya lo habíamos dicho, y después en la formación, que era algo también importante. Se acordarán cuando vimos, por ejemplo, a San Clemente de Alejandría, como él habla primero de la exhortación, ¿no? Después viene, digamos,
lo que sería la preparación y finalmente la formación, ¿no? Que es ya la profundización en los contenidos mismos de los misterios revelados. Entonces, la advertencia que da San Cirilo sigue teniendo plena vigencia en estos tiempos. O sea, lo que se nos enseña debemos conservarlo siempre, porque esta es la base a partir de la cual nosotros edificaremos nuestra propia fe, pero también será la base que, por una parte, nos ayudará a no sucumbir a las intrigas de los herejes y, por otra, será, digamos, ¿no? La parte que nos ayudará a conservar la ortodoxia misma de la fe, es decir, la rectitud, ¿no? Por eso le dice a los catecúmenos San Cirilo, no pienses que se trata de las homilías acostumbradas. Vean cómo aquí ya también, ¿no? Se distinguía muy bien entre las catequesis propiamente dichas y las homilías habituales que se solían pronunciar durante las celebraciones litúrgicas. Entonces, lo primero que advierte San Cirilo es que estas enseñanzas, estas catequesis, no son homilías habituales. Es decir, no son discursos edificantes o discursos que nos pueden ayudar a mantener, digamos, una rectitud de vida cada vez más aceptable. Se trata de algo, dirá San Cirilo, muchísimo más profundo. Dice, y estas enseñanzas, que no son las homilías acostumbradas, exigen de ti una total atención y una total retención. O sea que no son un pasatiempo. En pocas palabras, los contenidos que se van transmitiendo son algo verdaderamente esencial. Y por eso dice San Cirilo que con las enseñanzas que sobre el bautismo de regeneración se te transmiten de forma continuada, ocurre que si hoy, en este momento, no pones atención, ¿cuándo las vas a poder recuperar? Y aquí también hay otra advertencia de San Cirilo. La preparación catequética solo se da una vez. Una. No es algo a lo que nosotros estemos acudiendo o recurriendo de forma más o menos constante. No. Las catequesis se imparten una sola vez. Y por eso es una oportunidad única para alimentarse y nutrirse con toda la serie de enseñanzas que se están transmitiendo. En particular, porque se tratan de enseñanzas formativas relacionadas con el bautismo de regeneración, ¿no? ¿Y por qué le llamaban el bautismo o el sacramento de regeneración? Porque estas catequesis son la base inicial para una nueva vida. Una nueva vida según la gracia misma que Dios nos concede. Y aquí hay una diferencia con el paganismo. Hubo escuelas filosóficas, por ejemplo, las llamadas escuelas helenísticas, que sí promovían una mejora de la conducta humana. Es verdad. Y por eso muchas de estas escuelas, por ejemplo, los estoicos, los epicúreos, incluso los cínicos, ¿no? Se mostraban como escuelas de vida basadas en un posicionamiento filosófico. Por ejemplo, a través del ejercicio de las virtudes, ¿no? La prudencia, la templanza, etcétera. Pero la diferencia con el cristiano es que esta reformación no depende del esfuerzo humano. O sea, no depende del empeño que nosotros ponemos para poder alcanzar, digamos, unas condiciones de vida diferentes. No, en el caso del cristiano, la regeneración es algo literalmente sobrenatural, porque consiste en la regeneración que Dios mismo, en el Espíritu Santo, lleva a cabo en el alma que recibe el sacramento. En este caso, el bautismo. Y esto también, al parecer, es algo que se nos ha olvidado. Ser cristiano
esencialmente es algo muy pasivo. O sea, ser cristiano es permanecer siempre receptivo a toda la gracia que Dios me concede para la realización de su voluntad en este mundo. Por eso, en principio, el cristianismo nunca se presentó como una doctrina, digamos, de esfuerzo personal. No era, por así decirlo, una corriente de superación personal, porque eso sí lo tenía el paganismo. El cristiano sabía que las transformaciones que experimentaba de manera profunda eran gracias a la obra de Dios en su propia vida. Y repito, lo hemos olvidado porque hoy, ¿no? Yendo un poco, digamos, al ritmo del mundo contemporáneo, pues tendemos a basarnos en un criterio de empeño y de esfuerzo que busca obtener, ¿no? Pues los mayores resultados posibles. O sea, nos movemos también bajo un cierto criterio de productividad y por lo tanto bajo un cierto criterio de obtención de beneficios. Al principio, ¿no? O sea, en la era patrística, en la que nosotros estamos ahorita colocados, no era así. O sea, no dependía de lo que, ¿no? El ser humano hacía, sino de lo que el ser humano permitía hacer a Dios en sí mismo. Por eso el bautismo implicaba una apertura total a la acción de Dios en la propia vida. Y esta acción de Dios en la propia vida era algo tan, o sigue siendo, algo tan real y tan radical que se trataba, en definitiva, de una genuina regeneración. Era pues, ¿no? Resultado de una intervención divina. Eso es lo primero que los padres de la iglesia querían dejar muy en claro. O sea, que no se trataba de un juego, que no era una escuela, digamos, de mejora personal. Era más bien una situación en donde uno estaba dispuesto a permitir obrar, ¿no? En cada uno de nosotros de manera plena y completa. De hecho, podríamos decir sin ningún tipo de condicionamientos. Por eso es que las catequesis tenían un lugar tan destacado, porque era la única ocasión para preparar al alma humana a esa apertura que Dios esperaba de ella para que él pudiera llevar a cabo su obra de regeneración. O sea, quiere decir que en principio la característica sobresaliente del cristiano es la docilidad. La docilidad a Dios y a la acción de Dios. Esa era, digamos, como la característica fundamental. Por eso en el bautismo uno aceptaba morir a sí mismo y emerger como una criatura enteramente renovada. O sea que a partir del bautismo uno ya no iba a vivir según sus criterios y según sus propios principios. Uno literalmente iba a vivir de Dios y para Dios. Y esto lo iba a hacer, ¿no? Con Jesucristo, en Jesucristo y por Jesucristo. Y lo iba a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se entiende ahora? ¿No? O sea, no era, digamos, un requisito como para aprobar un examen, sino era una genuina preparación para una vida enteramente nueva. Por eso le llamaban sacramento de regeneración. Y como les recuerda San Cirilo, si no prestaban atención por completo en ese momento, ¿cuándo iban a tener una nueva oportunidad? O sea, se trataba de ahora o nunca, ¿no? Era una oportunidad irrepetible y por tanto había que sacarle el máximo provecho. Y aquí es donde San Cirilo nos ofrece una comparación muy linda. Dice, imagínate que la catequesis
es una construcción. Como no ahondemos, no escarbemos hondo para poner un cimiento profundo, y como no edifiquemos la casa juntando sólidamente los elementos para que no queden huecos ni tenga fallas la construcción, para nada servirá el trabajo anterior. O sea que literalmente las catequesis tenían como propósito fundamental echar raíces profundas en el oyente que fueran capaces, ¿no?, de soportar el peso de la construcción posterior, de los elementos que iban a ser ciertamente, ¿no?, añadidos. Y por eso, y lo sabemos hasta la fecha, en una construcción, lo primero en lo que se trabaja es en los cimientos, porque estos cimientos son la base de todo lo demás. De hecho, cuando un edificio o una casa se cae, es porque los cimientos no estuvieron bien elaborados. ¿Y por qué era tan importante tener cimientos tan profundos y tan sólidos? Por las embestidas que uno como creyente iba a recibir de los cuatro campos que antes mencionamos. Es decir, digamos, del ámbito pagano, del ámbito judío, del ámbito samaritano y finalmente, ¿no?, del ámbito mucho más peligroso de los herejes. Y dice San Cirilo, además, ten presente que no solo las catequesis intentan construir en ti unos cimientos verdaderamente sólidos y profundos, sino que al mismo tiempo te ofrecemos como piedras de instrucción. O sea que ellos mismos entrarán a formar parte de esta gran obra de Dios en el mundo que es la iglesia. Y las instrucciones que se le hacen llegar a los catecúmenos son igualmente valiosas, puesto que servirán para la edificación de toda la comunidad eclesial en su conjunto. Y de ahí, pues, que San Cirilo añada que conviene escuchar las verdades relativas al Dios vivo. Primero, conviene, ay, espérame tantito, denme un minutito. Ah, ya, perdón, ya. Entonces les decía que no se echan cimientos, pero al mismo tiempo las instrucciones que reciben, es decir, las propias catequesis, las enseñanzas, se las dan como elementos importantes que deben de ser aprovechados para el bien de toda la comunidad eclesial. Por eso dice San Cirilo, ¿no?, dirigiéndose al catecumenado, te ofrecemos como unas piedras de instrucción. Y estas piedras, ¿no?, tienen que ver con lo conveniente que resulta escuchar las verdades relativas al Dios vivo. Eso es lo primero. O sea, las verdades reveladas y que no son accesibles a través de las escrituras. O sea, tanto, ¿no?, por medio del Antiguo Testamento como a través del Nuevo Testamento. Eso es lo primero. Conviene escuchar las verdades relativas al Dios vivo, no doctrinas sobre deidades, no teorías filosóficamente elaboradas, no nociones, pues, humanas que nos resulten sugerentes, no, sino verdades relativas al Dios vivo. Y estas verdades relativas al Dios vivo solo se encuentran en las escrituras. Dice, y además también conviene escuchar la doctrina sobre el juicio y con ello entender que sí hay un más allá al cual todos nos dirigimos. O sea, ya desde este entonces
se tenía muy en claro que no todo acaba en este mundo, que hay un juicio venidero y que en ese juicio todos tendremos que dar cuentas. También por eso conviene escuchar, dice San Cirilo, lo que se refiere a Cristo, porque Cristo es el pilar fundamental de nuestra vida creyente y conviene escuchar sobre la resurrección. Entonces, vemos cómo, digamos, en esta especie de resumen, habrá como ejes fundamentales que se van a ir destacando: la resurrección, el juicio, la persona misma de Cristo y dejar muy en claro que es verdadero Dios y verdadero hombre, y también esas verdades relativas al Dios vivo. De hecho, él dirá que son muchas las verdades que se van a ir exponiendo de manera clara y ordenada. O sea, son muchos los contenidos que van a ser ofrecidos a los catecúmenos. Y conviene poner la máxima atención a toda esta serie de contenidos que van a recibir. Dice, en la hipótesis de que no logres trabar los conocimientos y no recuerdes lo que antecede y lo que sigue, el constructor edificará, pero tu edificio será frágil y caduco. O sea que, en pocas palabras, si no realmente pones una entera atención, la construcción sigue, pero al final el resultado de lo que en ti se haya hecho será débil, frágil y caduco. Y por eso, precisamente, puede ser que nos vengamos abajo de manera tan simple, de manera tan sencilla. Un comentario escuchado en las redes sociales, este, no sé, alguna intervención mediática, la lectura por ahí de un texto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos falta entonces? Cimientos. Diría Benedicto XVI, si cualquier viento de doctrina nos mueve, significa que los cimientos que tenemos son extremadamente débiles y frágiles. ¿Qué pasó, Paola? Profe, a manera de resumen, sí es que para entenderlo mucho mejor. Cuando nace, o sea, bueno, no, a lo mejor cuando nace la iglesia, cuando están Pedro, Pablo, todos los demás apóstoles, y empieza a formarse, o sea, la palabra de Dios, ya con lo que Cristo nos dijo, empieza a recorrer el mundo. Al principio lo que se tenía o lo que se empieza a establecer son las diferencias entre lo que Jesús dijo y la diferencia del judaísmo, ¿no? Y después, conforme va pasando el tiempo, se va formando mejor o sea, toda la doctrina de lo que en sí, pues, es bueno, ya lo que nos enseña la Iglesia Católica, o eso es más o menos lo que estoy tratando de entender. Pero acá, por ejemplo, tengo una duda. O sea, por ejemplo, en esta parte de las cosas que no se entienden, cada persona puede llegar, incluso hasta sin querer, a pensar, como usted dijo, cosas que no están bien cimentadas o cosas de las que podríamos tener duda. Y lo pongo, por ejemplo, ahora con lo que dijo el Papa sobre que preferentemente no llamar a la Virgen corredentora, ¿no? Entonces, es un desastre lo que se ha hecho porque la gente no, bueno, la mayor parte de la gente, así lo he visto, no entiende, o sea, a lo que se refiere. Entonces, yo, por ejemplo, he visto muchas personas que ahora andan, o sea, criticando otra vez a la iglesia porque ya no le puedes decir nada a la Virgen porque ella ya no es corredentora. Entonces, es como que me da esa impresión de que cada persona puede llegar a pensar, incluso hasta sin querer, o sea, cosas que no son y nos cuesta trabajo realmente permanecer dentro de lo que es fiel a la doctrina, ¿no? Sí, así lo Tiene, entiendo. sí, claro, o sea, lo que nos cuesta trabajo es permanecer fieles a la verdad, porque no hemos sido gestados en un espíritu de comunión y de adhesión íntegra a la verdad revelada.
O sea, tenemos carencias de formación, en principio, hoy en día. Tenemos la sombra, ¿no? Dominante de una subjetividad arbitraria que impone sus desvaríos. Tenemos incluso la tentación permanente de una voluntad caprichosa que quiere seguir, por decirlo de alguna manera, sus propios senderos. Y además tenemos un contexto donde el relativismo y la polarización están causando estragos. Pero esto ciertamente no es nuevo. O sea, hoy puede que sea más visible o mucho más destacado por el auge de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Pero esta tendencia a la separación, al desvío, es algo, digamos, que ha estado presente desde el inicio, porque desde el inicio había, por ejemplo, bautizados que tenían una cierta cercanía con posturas paganas que no comulgaban literalmente con, ¿no?, la doctrina de Cristo, o quienes tenían a lo mejor ciertas preferencias con la postura judía, o quienes tenían más cercanía con posturas samaritanas en tanto combinación de ambas, y algunos más que se veían pues seriamente arrastrados por propuestas heréticas. Es decir, me parece que uno de los problemas permanentes del cristiano en el mundo es la falta de solidez en la gestación de su alma creyente. Porque si no hay un buen principio, no se puede consumar, ¿no?, la adherencia a Cristo. O sea, si vamos a decirlo de esta manera, si algo empieza bien, acaba mejor. Pero si algo empieza mal, termina peor. Y eso es siempre. Digamos, es como una especie de regla inquebrantable. Entonces, una de las cosas que nos tendremos que preguntar es de dónde estamos partiendo. Por eso yo les decía, desde el principio, ¿no?, las bases fundamentales para la consolidación de la iglesia fueron, ¿no?, la escritura y la tradición. ¿Qué entendemos por tradición? Pues digamos, las escrituras, ¿no?, o los evangelios vivientes que vienen como a profundizar y a explicitar los contenidos dados en la propia revelación. Y sabemos que la revelación máxima es Cristo. Por eso un San Juan Crisóstomo dirá que la escritura es palabra de Dios, pero no es Dios. Fíjense ya desde cuándo lo advertía, es contemporáneo, o sea, es en el siglo IV, mediados del siglo IV. El gran San Juan Crisóstomo decía, la escritura es palabra de Dios, pero no es Dios. O sea, el Dios vivo se nos ha manifestado y se nos ha revelado en Cristo. De tal manera que Cristo es, por así decirlo, la llave que nos permite acceder a los contenidos de la revelación y la luz que nos ilumina para no desviarnos del camino que es Él mismo. Entonces, hoy en día, creo que sí es importante, por ejemplo, que nos preguntemos a partir de dónde es que nosotros hemos iniciado, ¿no? ¿A partir de qué? Por ejemplo, a veces podemos ver cursos de formación basado en autores recientes que buscan presentarse como novedosos, pero que carecen de principios esenciales. Por decirlo en términos muy generales, hoy es lamentable la ausencia de la solidez patrística en la formación cristiana y particularmente, ¿no?, en la formación catequética. O sea, el desconocimiento tan grave, porque no hay otra palabra, tan grave de los padres de la iglesia, que son de hecho los pilares de nuestra comunión eclesial. Son los pilares ciertamente de la iglesia. Pusieron las bases, nos dieron advertencias, nos dieron elementos y nos dejaron su legado como una raíz fecunda capaz de echar muchos brotes sin por ello correr el riesgo de extraviarse. O sea, dime, Elizabeth.
Y profesor, es lamentable no poder seguir esos principios cristianos que nos dejaron los padres de la iglesia. Usted dijo anteriormente tres palabras que se acoplan perfectamente a nuestra sociedad desde el punto de vista cristiano. Es que nuestra sociedad es débil, frágil y ha caducado. ¿Y por qué? Porque precisamente no tiene esos cimientos profundos, no tiene esos elementos sólidos a los a los que se refiere aquellos que estamos, san- bueno, de los que estaba hablando el profesor ahorita. Entonces, como todo eso se ha perdido, prácticamente el sacramento del bautismo ha caído en un ritual exagerado, tan exagerado que ese ritual ya es lo normal. Ya uno no puede hablar de dónde está la preparación de los padrinos, de dónde está la preparación de la catequesis para el que se va a bautizar, porque eso no se entiende. ¿Cómo así? Eso, no, allá se hizo el rito, ya se cumplió. Entonces, ¿cómo hacer para rescatar esos valores de lo que es los verdaderos sacramentos? Bueno, en primer lugar, pues el paso evidente y primero es volver a los padres, volver de nuevo a los padres de la iglesia. Dos, incorporarlos a nuestro propio acontecer contemporáneo. O sea, no se trata de que vayamos a un pasado, porque los padres de la iglesia son voces permanentes que resonarán a lo largo de todos los tiempos, hasta el fin del mundo. O sea, son, digamos, señalamientos seguros a los cuales uno puede siempre acudir, ¿no? Para salir de embrollos, para obtener claridad y sobre todo para obtener fortaleza en nuestro propio proceder creyente. Eso es, digamos, en principio lo primero. Y en segundo lugar, superar toda una serie de prejuicios, porque no son otra cosa más que eso, prejuicios que han emergido con la propia modernidad. Por ejemplo, el prejuicio ilustrado de considerar que lo pasado es algo distante que no sirve para nada, ¿no? Que lo único que cuenta son las novedades más recientes y lo que apunta hacia un determinado progreso, ¿no? Que quisiéramos vislumbrar y que tenemos que ir siempre, digamos, como a la vanguardia de los posicionamientos, ¿no? Y aquí esto es un error, porque si nosotros nos adelantamos, ¿no? Es decir, si nos concentramos en la construcción, dejamos de lado los cimientos. Y todo lo que se logra más o menos levantar se vuelve caduco, frágil y extremadamente vulnerable. Por eso se viene abajo. Otro de los prejuicios muy marcados, y por eso lo hemos expuesto, es el prejuicio de que la subjetividad es algo indiscutible. Porque de hecho la subjetividad no es algo indiscutible, es lo más discutible que uno puede tener. Tan es así que la subjetividad surge a partir, digamos, ¿no? De planteamientos que empiezan a formularse en el siglo XVII, se consolidan en el siglo XVIII y alcanzan su máximo esplendor ya en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? O sea, el hecho de reconocer que el yo, en pocas palabras, no es ni central ni imprescindible, ¿no? Que el yo, incluso gramaticalmente, lo que hemos comentado, es eh, innecesario. Por ejemplo, no tengo que decir yo tengo hambre. Basta con que diga tengo hambre y se entiende. Y reconocer nuevamente, por último, que sería el tercer paso, que nuestra propia estructura, ¿no? De existencia ha sido invertida. Es decir, la estructura de existencia del ser humano, de todo ser humano, es la siguiente. Primero él, después tú, al último yo. Hoy en día se ha invertido de tal manera que las cosas son primero yo, después tú y al último él, es decir, Dios, ¿no? Tenemos que llevar a cabo este ejercicio intensivo de recolocación y entender qué va primero,
qué viene después y qué va al final. O sea, digamos, al menos a muy grandes rasgos, pues estos serían los tres, digamos, como pasos que tendríamos que dar para recomponernos. Y también, por último, superar esta especie de pereza intelectual, de fatiga intelectual, que no nos compromete, ¿no?, a estudiar a fondo lo que nos ha sido concedido, lo cual, por otra parte, me parece un signo muy evidente de ingratitud, porque estamos siendo muy ingratos con todos los que nos precedieron y con todos, ¿no?, los que literalmente nos abrieron camino y nos pusieron, ¿no?, los primeros peldaños para seguir adelante. O sea, tenemos nuevamente que reconectar el pasado con el presente y y el pasado y el presente con el futuro, a partir precisamente de la luz de la verdad. O sea, tendríamos que cambiar también nuestros hábitos intelectuales, nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos ordinarios, incluso, pues, toda, ¿no?, la cosmovisión dominante que se ha venido imponiendo, por lo menos, desde el siglo XVIII a la fecha, ¿no? O sea, estas ideas, les digo, me parece a mí, um, tan arbitrarias como suponer que lo pasado ya no cuenta, ¿no? Que lo que cuenta es de aquí en adelante y listo, que tenemos que seguir, etcétera, me parece terrible, ¿no? Y esa pereza intelectual que cada vez se acentúa porque las nuevas tecnologías todo prácticamente lo facilitan, ¿no?, incluso en términos físicos. Por ejemplo, ya no tengo que salir y caminar o tomar un transporte para comprar una hamburguesa, ya que lo puedo pedir o hacer el pedido mediante una aplicación y que me llegue a mi domicilio, ¿no? O ya no me planteo cuestiones, digamos, tratando de ejercitar mi intelecto, sino que todo le pregunto a Google o ya actualmente a ChatGPT o a Gemini, ¿no? A la llamada inteligencia artificial. O sea, debemos de entender un poco, pues, ¿no?, cuál es nuestra situación y no olvidar que las verdaderas renovaciones que ha experimentado la Iglesia siempre han sido a partir de la recuperación de los padres de la Iglesia. Siempre. Cuando las supuestas renovaciones eclesiales se han querido llevar a cabo sin tener como base la patrística, han acabado mal. Y muy mal. Terminan o en cismas o en herejías. Ahí es donde ciertamente, ¿no?, uno ya puede tener, pues, como antecedentes claros de cómo proceder. O sea, por dónde caminar para no extraviarse. Ujú. Uno puede comenzar por el estudio de los padres de la Iglesia y darse cuenta dónde están los cimientos y las bases de lo que posteriormente ha sido construido. Por eso no es casual que San John Henry Newman, ¿no?, el gran Newman, que ya también hemos estudiado aquí, haya sido declarado doctor de la Iglesia. Les dije, Newman es un faro luminoso para estos tiempos, porque es un ejemplo de vida. O sea, un ejemplo de vida cristiana. Si ustedes se fijan en su biografía, al menos hasta donde yo conozco, no hizo ningún milagro. O sea, no es, por ejemplo, del estilo de Padre Pío, que tenía capacidades taumatúrgicas, ¿no?, o de llevar a cabo milagros aún en vida. Newman no. Newman fue un hombre intelectualmente serio, de estudio, y que estaba dispuesto, ¿no?, a reconocer la verdad, estuviera donde estuviera. Yo les dije, o sea, algo muy bello en Newman es que él, por su formación, está convencido de que la iglesia fiel a Cristo es la anglicana. En eso creció. Y su propósito es mostrar que Roma, ¿no?, es la herejía y que la iglesia anglicana es la verdadera. Y solo tiene una manera para poder demostrarlo. Y es a través de la continuidad histórica real que se ha gestado a partir de los apóstoles y los padres de la iglesia. Finalmente, cuando Newman se pone a estudiar con seriedad a los padres de la iglesia, pues se da cuenta de algo que es indudable. La iglesia anglicana es una herejía.
La única iglesia que ha permanecido fiel a Cristo es la católica. Y no creo que fue fácil para él, ¿eh? Porque pudo haberse hecho tonto, pudo haber tratado, digamos, de cambiar la narrativa, pudo haber, con su capacidad, defendido el error en el que se encontraba. Pero él fue sincero, aceptó que estaba equivocado y reconoció abiertamente dónde estaba la verdad. Y por eso pidió su ingreso, ¿no?, a la Iglesia Católica, que fuera en este caso aceptado como miembro de la Iglesia Católica, porque él quería estar ahí donde estuviera la verdad, es decir, donde estuviera Cristo. Y eso también es otro ejemplo para estos tiempos, preferir la verdad antes que a uno mismo, porque eso es lo que Cristo nos enseñó. Quien quiera venir a mí, que renuncie a sí mismo. Y eso es lo que hizo Newman. Renunció a su formación, renunció a sus costumbres, renunció, digamos, a su modalidad de pensamiento que había llevado durante buena parte de su vida, hasta, ¿no?, que acepta ya la comunión plena con Cristo en la Iglesia Católica, al grado de que ya a una edad bastante avanzada será nombrado cardenal. Y yo creo que ese es también como un aviso para nosotros en estos tiempos, para que no olvidemos que no se trata de hacer milagros. En estos tiempos, lo verdaderamente esencial es desear con sinceridad la verdad, ¿sí?, buscarla, anhelarla y tener el valor de recibirla, cueste finalmente lo que cueste, porque la verdad vino a nosotros. Y hoy en día es muy difícil, ya sea por vergüenza, por falta de humildad o simplemente por arrogancia, ¿no? Es muy difícil reconocer que uno ha estado equivocado. Uno prefiere maquillar las cosas, ¿no? Inventarse historias, justificaciones y mantenerse empeñado en el error. Y yo creo que hay que estar dispuestos a morir, ¿no?, al error en el que uno se puede llegar a encontrar. ¿Qué pasó, Paula? Sí tiene mucha razón, profe, de que nos hemos, bueno, yo me considero muy flojita respecto a estar estudiando, ¿no? El otro día en la página se me olvidó el nombre de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, Ujú. preguntaban, porque es que luego a veces ahí hacen preguntas muy extrañas. Bueno, pero preguntaban, no es cierto, publicaban esto de que iba a ser nombrado, o sea, digo, ya oficialmente, ¿no? Doctor de la iglesia. Y me puse a leer los comentarios y hay muchísima gente que preguntaba, ¿y para qué sirves? O sea, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve un doctor de la iglesia, no? Misma gente católica. Entonces, yo me puse a pensar y digo, o sea, digo, si no me diera las clases, profe, o sea, yo de plano estaría mucho más perdidísima, ¿no? Por no decir burra. Entonces, y digo, dije, o sea, realmente yo no conozco o sea, la filosofía de todos los doctores de la iglesia, todos los que tenemos, y digo, bueno, ¿y cuáles son sus, o sea, qué hicieron para llegar a ser doctores de la iglesia, ¿no? Y digo, deben de tener una filosofía muy bonita o muy enriquecedora para hacerlo, ¿no? Entonces, pensando justamente en San John Henry Newman o incluso en el Papa Benedicto, que gracias a usted le digo, pues han sido los que, o sea, de los que más se me han quedado y de los que más amo esa filosofía, ¿no? Y yo digo, entonces me puse a pensar, digo, soy muy floja porque necesito, o sea, por base, yo creo que como por base sí necesitaríamos saber tanto lo de los padres de la iglesia, pero también por lo menos un poquito conocer lo que son la filosofía de estos santos. Sí, por supuesto, y lo cual involucra, ¿no? Pues un compromiso serio de estudio, de tiempo, de atención y particularmente de aprovechamiento, ¿no? Cosa que hoy no se hace porque vivimos en un mundo tan acelerado que pasamos de una cosa a otra sin mayor problema, ¿no? Por ejemplo, Richard Sennett, que es un sociólogo muy interesante que yo les recomiendo que lean cualquier libro que encuentren de él, decía que hoy hemos o asistimos ya al- a, a la extinción de los talentos, ¿no? Habla
digamos en términos sociológicos. Decía que en lugar de talentos, lo único que desarrollamos son habilidades. ¿Cuál es la diferencia? Que un talento, un verdadero talento, requiere tiempo y dedicación para que éste se consolide. Por ejemplo, antiguamente decía Richard Sennett, ¿no? Los que destacaban como personas talentosas, pues eran los artesanos. Un zapatero hacía zapatos toda su vida y con eso lograba alcanzar, ¿no? A fabricar zapatos de extrema calidad, porque dominaba el oficio, desarrollaba el talento, literalmente le consagraba su vida. Hoy no. Hoy lo que tenemos, dice Richard Sennett, por ejemplo, ¿no? Es la adquisición de habilidades que no van a durar mucho y que tendremos que sustituir por otras nuevas. Por ejemplo, hoy en día es común que alguien a corta edad entre a trabajar a un McDonald's, ¿no? Y adquiere ciertas habilidades, ya sea para preparar hamburguesas o para dar servicio al cliente. Pero después deja ese trabajo y entra a un call center. Y eso involucrará habilidades totalmente distintas que no tienen ninguna relación con las previamente adoptadas. Después quiere ser youtuber o influencer y tiene, ¿no?, que adquirir otras habilidades. Pero al final, estas habilidades se caracterizan por su fugacidad, por su inconsistencia. Entonces, literalmente, hacemos mucho, pero no crecemos en nada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no se nos da el tiempo para el desarrollo adecuado de los talentos, que lo único, vuelvo a repetir, que implican, pues es tiempo y dedicación. Las habilidades no. Las habilidades solo requieren aplicación, nada más, porque están diseñadas o concebidas para la obtención, ¿no?, inmediata de resultados. O les llaman capacitación, pero en realidad es eso, ¿no? Preparación para ejercer una determinada labor que además, pues no tienes tiempo de procesar y de llevar a un buen término, porque ni siquiera tienes una seguridad social eh, laboral. Hoy lo que prevalece es la estabilidad, la inestabilidad laboral. Sabemos que muchas empresas, por ejemplo, ya se manejan bajo contratos temporalmente reducidos. Hay empresas que te contratan por 6 meses, por 3 meses o por un mes. Y ni siquiera tienes la seguridad de que te vayan a renovar el contrato. Antes no, todavía dice, hay un texto muy bueno de él, bueno, El Artesano, yo se los recomiendo. Hay otro que se llama El hombre El declive del hombre público, Carne y Piedra, eso es buenísimo. Y otro que se titula eh, La cultura del nuevo capitalismo, ¿no? Ahí él dice, por ejemplo, que todavía en la década de los 80s y los 70s, cuando una persona entraba a una fábrica, lo primero que hacía era endeudarse, ¿no? Particularmente en la cultura norteamericana, ¿no? Es decir, sacaba un crédito, compraba una casa, un auto, etcétera. Y lo hacía porque tenía la seguridad de que en esa empresa o fábrica en la que entraba, ¿no?, iba a permanecer y además tenía la posibilidad de escalar en la jerarquía laboral. O sea, podía, no sé, entrar como obrero, ¿no?, y terminar a lo mejor como encargado. Había una posibilidad de crecimiento. Hoy en día no. Dice, hoy en día una persona es contratada, a lo mejor saca un crédito, pero resulta que al año lo despiden y queda con una deuda impagable que al final, ¿no?, le termina costando incluso la pérdida del bien adquirido. Es parte de esta inestabilidad. ¿Esto a qué conduce? Pues a que la gente, por ejemplo, viva siempre con la incertidumbre de si tendrá o no tendrá trabajo. Y esto también tiene efectos profundos, ¿no?, en nuestras emociones y en nuestra propia estabilidad interior. Es decir, hay toda, digamos, una serie de fenómenos que ahí se van dando y que en el caso de nosotros, pues también al formar parte de esta época, pues nos llega, ¿no?, de una manera más o menos directa. Por ejemplo, hoy estamos ya muy mal acostumbrados a través del TikTok a pasar un contenido aun cuando lleve pocos segundos. O sea, veo un TikTok, si no me interesa, cambio al otro, y cambio al otro, y cambio al otro. O sea, ¿cuántos TikToks puedo ver en una hora? Muchísimos. Pero en ninguno me detengo a profundizar,
Ahora, en una lectura no puedo hacer lo mismo. Si yo tomo un libro y empiezo una página y no me gusta, y me voy a la otra y me voy a la otra y me voy a la otra, pues terminaré, ¿no? Desperdiciando la oportunidad que tengo de llevar a cabo un buen ejercicio en tanto lector, ¿no? La lectura pues, exige tiempo, exige concentración, ¿no? Y exige sobre todo atención, estar atento a lo que alguien más está diciendo. Es decir, que es también un buen ejercicio para salir de esta subjetividad, porque no se trata de establecer por anticipado si estoy de acuerdo o no con lo que se dice, sino de tener claro qué está diciendo tal autor o tal autora. O sea, al final también tenemos que hacer un cambio completo de nuestros hábitos de vida actuales. ¿No? Empezando, vuelvo a repetir, pues por lo más sencillo. Por ejemplo, a lo mejor en el caso de la lectura, no puedo empezar por lecturas muy extensas, pero sí puedo empezar por un párrafo, poniéndole entera atención y después un párrafo. Pero no puedo ir de un libro a otro libro, a otro libro, a otro libro, ¿no? O no puedo ir saltándome ciertamente renglones. Además, justo por nuestra poca capacidad de atención y retención, si leo unas páginas y dejo pasar varios días, cuando retome la lectura ya no me acuerdo de qué trataba, porque hoy también nuestra memoria está deteriorada, porque no la ejercitamos. Toda nuestra memoria es externa, o sea, está basada en elementos enteramente ajenos, como puede ser un celular. Simplemente date cuenta cómo en tu celular puedes tener 50 números, de los cuales no te sabes ni tres. A veces ni el tuyo propio. Hay veces que te preguntan, ¿me das tu número? Ay, espérame, no me lo sé. Y lo sacas, ¿no? Y si se te pierde el celular, se te perdió todo. Por eso los jóvenes, cuando pierden el celular, colapsan, porque ahí está su mundo. Ahí están sus contactos, ahí están sus números, ahí están sus fotos. O sea, ya ni siquiera tienen experiencias. Todo se reduce a un archivo digital. Entonces, por ejemplo, fui a un concierto, no lo disfruté porque me la pasé grabando videos o tomando fotos o tomándome selfies. Cuando eso lo pierdo, no tengo experiencia. No tuve una experiencia imborrable. Lo único que tuve fue, ¿no? La producción de una serie, a veces bastante abundante, de archivos digitales. O sea, todo esto, pues, ¿no? Forma parte de nuestro contexto. Entonces, creo que sí es fundamental volver a escuchar a los padres de la iglesia, ponerles atención y tomarnos muy en serio todo lo que tienen que decirnos. Por ejemplo, continúa diciendo San Cirilo que cuando haya pasado la catequesis, o sea, una vez que hayas recibido todas las instrucciones, si te pregunta un catecúmeno, o sea, alguien que está iniciando, ¿qué es lo que han dicho los maestros? No digas nada al que está fuera. Fíjense, y de entrada esto nos puede sonar como un poco extraño, ¿no? Sobre todo en esta cultura que al parecer tanto aboga por el acceso a la información. ¿Pero a qué se refiere? San Cirilo hace referencia a una norma de prudencia observada por los fieles ante los infieles y ante los catecúmenos. ¿Para qué? Para no manifestarles los misterios cristianos, entiéndase, doctrinas, ritos iniciales, el Padre Nuestro, el símbolo de la fe, ya que al comunicarlos, ya fuera por ignorancia o porque no son fáciles de aceptar y entender sin el don previo de la fe, de la que por principio carecerían, pues se hubieran prestado o bien a la burla, al escándalo e incluso a la denuncia ante los perseguidores. Por eso lo primero, ¿no?, que se les recomendaba era la discreción. Hoy lo seguimos haciendo. Por ejemplo, evitamos ciertos temas, ¿no?, abordarlos delante de niños o niñas. Y no es porque los consideremos tontos, porque no están en condiciones de comprender ciertos temas o ciertas situaciones. Lo mismo pasaba en este momento. Y por eso dice San Cirilo, el misterio te lo entregamos a ti y te lo entregamos junto con la esperanza de la vida futura. Guarda entonces este misterio, no lo extravíes, no lo abandones, para que se te retribuya como es debido
llegado el momento. Que nadie te venga diciendo qué daño puede sobrevenirte si también yo aprendo. Dice, no te dejes engañar. Mira, también los enfermos piden vino. Y si se les diera inoportunamente, eso traería consecuencias negativas, con lo que entonces resultarían dos grandes males: que se enferma más el enfermo y que el médico se desprestigia. O sea, por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos del estómago, hay cosas que no podemos comer porque no estamos en condiciones. Si lo hacemos, empeoramos. Y no solo nos enfermamos más, también se desprestigia aquel que nos hizo llegar tal alimento, cuando no estábamos en condiciones de poder digerirlo. Dice, pues lo mismo ocurre con el catecúmeno. Si llegara a escuchar de labios de un fiel estas verdades, el catecúmeno delira, porque no entiende lo que oyó, lo rechaza. Y porque no entiende lo que oyó, se burla. Y entonces el fiel es señalado como un traidor. Por eso dice San Cirilo, no te adelantes, no te precipites. Tú ya estás próximo. Sé discreto y frena tu lengua. No porque no sean dignas de ser contadas las cosas que se dicen, sino porque el oído no está preparado para recibirlas. Por eso. Dime, Lupita. Sería lo que decía San Pablo, que no podía darles carne, sino comida para bebé. Exactamente. Exactamente. Porque hay que ¿Por qué? entender muy bien, y esto es fundamental, en qué condiciones se encuentra el auditorio. Ajá. Por eso a veces, en los debates o las confrontaciones que actualmente se llevan a cabo, lo único que vemos es un tremendo enfrentamiento que no conduce a ninguna parte. No porque lo que digamos no tenga relevancia, es porque la persona no está preparada para recibir lo que se le ofrece. Y entonces o se burla, o lo malinterpreta, o lo tergiversa, o lo rechaza. Y era muy claro para San Cirilo que eso no valía la pena, porque era echar a perder, ¿no?, algo extremadamente valioso. Por eso, como dijo San Pablo, el apóstol de gran corazón, ¿no?, a los bebés se les dan alimento de bebé, leche, que pueden digerir y aprovechar, pero no carne, porque los mataría. Es demasiado el contenido. Necesitan crecer y necesitan estar en condiciones de recibir alimentos más sólidos. Lo mismo pasa con las enseñanzas. Cuando tú quieres, por ejemplo, transmitirle a un no creyente algo de las verdades reveladas, no está en condiciones de recibirlas. Y se generan disputas, se generan enfrentamientos o burlas y rechazos. Y ahí a veces lo que falló es que no frenamos la lengua. O sea, no entendemos que hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Y eso es algo que el propio Jesús hizo. Por ejemplo, con Pilato habla, dialoga, le deja las cosas en claro. Y cuando Pilato sale con la tontería de, bueno, ¿qué es la verdad? Jesús ya no le responde. Y no lo hace porque él no está en condiciones de aceptarlo. Cuando lo llevan a Herodes, no dice ni una palabra, ni una, nada. Todo el tiempo permanece callado. Y lo mismo también debemos aprender nosotros. Hay momentos para hablar y hay momentos para callar. De ahí pues que diga San Cirilo, cuando experimentes la grandeza de las enseñanzas,
puede que entonces comprendas que los catecúmenos todavía no pueden escucharlas. Por eso se les prepara. Por eso precisamente se les prepara. O sea, cuando realmente tu alma reciba la luz venida de lo alto a través de las enseñanzas recibidas, entonces puedes comprender que los catecúmenos todavía no están en condiciones de escucharlas. Por eso también hay que ser respetuosos con lo que hoy llamaríamos su proceso formativo. Y hay que ir paso a paso. Por eso incluso en nuestro propio sistema educativo hay niveles. Por ejemplo, las enseñanzas que se dan en primaria no son las mismas que se dan en secundaria o en preparatoria, y mucho menos tienen que ver cuando ya uno llega al ámbito universitario. O a lo mejor los contenidos que uno puede abordar en un posgrado, maestría o doctorado, qué sé yo, son diferentes. ¿Por qué? Porque también se nos olvida que todo a su tiempo. Hoy no. Hoy queremos todo junto, todo. Y no tenemos quizá la humildad de reconocer que lo probable es que si no entiendo algo, por ejemplo, una lectura, es porque no estoy en condiciones todavía de comprender. Es decir, me quiero saltar de grado. No estoy para comprender, estoy para aprender. No para comprender, para aprender, para escuchar, para poner atención. Y ese es un gesto de humildad. Por eso hay textos que podemos leer o lecturas que hacemos y no entiendo. Bueno, no es porque sea tonto, pues es porque no estoy todavía en condiciones. Estoy todavía, digamos, en un proceso de aprendizaje, ¿no? Esto es lo que distinguía, ¿se acuerdan? San Clemente de Alejandría, finalmente, en términos ya de preparación o pedagogía y enseñanza. O sea, la enseñanza viene al último, ¿no? Cuando ya estamos debidamente en condiciones, ¿no?, de captar y experimentar la grandeza de las enseñanzas. Entonces, por ejemplo, y ya con esto terminamos el día de hoy. ¿Cuál es un buen medio para estar en condiciones de acceder a la enseñanza? No mentir. La persona que miente, así diga que son mentiritas o mentiras pequeñas, inofensivas, es porque no está preparado para comulgar con Cristo. Al menos no todavía, ¿no? Al menos así en términos, digamos, muy básicos. Todavía no. Es como el joven Agustín, ¿no?, que le decía a Cristo: Señor, líbrame de este pecado, pero todavía no. Al menos era sincero. Quería que lo librara, básicamente de la lujuria, o sea, pero todavía no. Bueno, quizá nosotros deberíamos de seguir el ejemplo de Agustín y decirle a Cristo: Señor, quiero la verdad, pero todavía no. Al menos tendríamos el mérito de ser honestos. Entonces, antes, pues, ¿no?, de adelantarnos, no queramos saltarnos pasos. Vayamos paso a paso en este camino, ¿no?, amplio, pero nutrido del aprendizaje. Y creo que es muy conveniente que nosotros mismos nos reconozcamos como aprendices, como discípulos, atentos a todo lo que el Maestro, Cristo, tiene que decirnos y enseñarnos a través de los que Él envía. Por ejemplo, en este caso, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, los santos, las santas, etcétera, ¿no? Porque medios hay muchos. También por eso decía San Agustín que era muy bueno, pero muy bueno, que hubiera todo tipo de santos, porque eso ayudaba a la gente, ¿no?, a tener un contacto con Cristo por diversas vías, ¿no?
A lo mejor alguien es, digamos, más emocional, otro es más cordial, a lo mejor alguien es muy intelectual, alguien no, pero no importa porque no hay una ruta, hay varios caminos y tenemos acompañantes en todos lados, por el camino, ¿no? Por el que ciertamente podamos transitar. Por ejemplo, yo recuerdo ahorita a Santo Tomás Moro, en uno de los textos que escribió cuando estaba encarcelado en la Torre de Londres, que se llama La agonía de Cristo, es muy bello, porque ahí Santo Tomás Moro dice, cuando se detiene la oración del huerto de Getsemaní, cuando vemos a Cristo, ¿no? Abatido, sudando sangre, etcétera, dice, ahí Cristo se hizo débil con los débiles, porque no todos podemos ser fuertes. Algunos tendrán una valentía increíble, un temple de acero, ¿no? Una fe monumental. Otros no. A lo mejor otros nos caracterizamos por una debilidad, eh, digamos, notoria, ¿sí? Por una pequeñez innegable. Pero también con ellos está Cristo, porque es el Dios para todos. Se ha hecho todo para todos. Fuerte con los fuertes, débiles con los débiles, grande con los grandes, ¿no? Pequeño con los pequeños. En él caben todos. Así como podemos ver a un San Antonio Abad, ¿no? Que se retira prácticamente al desierto 30 años a combatir contra los demonios. Vemos a un Chesterton, que yo espero ver pronto en los altares, fumando un puro, tomando cerveza y comiendo chuletas de cerdo, ¿no? Y ahí está Cristo. Entonces no tenemos que sentirnos intimidados si no estamos como a la altura, porque no se trata de estar a la altura. Se trata de estar con Cristo ahí donde estamos, en las condiciones que tenemos, a partir de lo que somos, no de lo que no somos. ¿De acuerdo? Vale, pues con esto entonces terminamos el día de hoy. Pues pidámosle a Jesús y a María la gracia de no desperdiciar nada de lo que hemos aprendido, de estar siempre atentos y conservarlo para el bien de todos. Pues un fuerte abrazo, Omar, también para Marisol, Elizabeth, Clara González, Paola, Lupita, qué bueno Lupita, qué bueno conectar, me conectar, saludas, me saludas. por favor, Por que Dios favor, que Dios Gracias, Marco. les proteja, les Igualmente. proteja. pasen buena noche y nos Pues, vemos. buena noche y nos vemos. Gracias, Marco. Buena noche. Buenas noches, Descanse, Buenas profesor. noches, Gracias. profesor. Gracias. buenas noches, Descansen, bendiciones. gracias, bye, Gracias, bye. Bye. Saludos allá. saludos. Saludos.